4. Sarah Hall. Recibí la llamada telefónica el primer día libre que tenía esa semana. Me había pasado 6 días seguidos trabajando dobles turnos en el Rob Roy. Me dolía el lumbago de tanto cargar jarras de cerveza y pesadas planchas con carne chisporreante a inagotables riadas de clientes hambrientos. Hacia el final de cada turno estaba tan agotada que tenía que hacer un esfuerzo de concentración para asegurarme de que llevaba cada pedido a la mesa correcta. Era media mañana. Estaba dormida con la cabeza bajo la almohada para evitar la luz que entraba por la persiana entreabierta. Había olvidado cerrarla cuando caí rendida en la cama en mitad de la noche. Hice caso omiso del timbre del teléfono. No era nada fácil, porque sonaba a todo trapo el tema principal de Curb Your Enthusiasm. Tengo el sueño profundo, y si me lo propongo, la mayor parte de los días no me despierto aunque resuene una banda de música tocando a todo trapo. Pero esa mañana era incapaz de ignorar la insistente alarma del teléfono, por mucho que lo intentase. Pese a lo agotada que estaba, me preocupaba que pudiese ser mi madre con noticias sobre mi padre. Lo habían ingresado otra vez en el hospital después de un nuevo problema del corazón. Al final, la inquietud por la salud de mi padre me hizo darme la vuelta, tomar el teléfono y responder la llamada bajo las sábanas. Bueno, grazné, con la voz apagada por el sueño. El largo silencio que siguió me hizo intuir que quienquiera que estuviese al otro lado de la línea no era mi madre. ¿Sara? Era una voz de hombre, profunda, con un acento peculiar. ¿Tal vez británico? No, no era británico. Había algo en él de otra parte, de algún país europeo. Estaba demasiado adormilada para ponerme a pensar quién podía ser. Sí, soy yo, respondí. Traté de aclararme la garganta con disimulo. ¿Quién es? Vincent de Bris, de Stanhope e Hijos. Hizo una pausa para comprobar si lo reconocía. Yo casi me atraganté al oír su nombre. Tenía la voz rasposa. Era obvio que me acababa de despertar. Iba a darle la impresión de que era una desempleada holgazana que se pasaba el día en la cama, y eso sería un desastre. Me incorporé hasta quedar sentada y mientras él hablaba bebía agua de la botella que tenía junto a la cama. Nos conocimos en un ascensor en mi oficina hace unas semanas. Continuó. Lo recuerdo, Vincent. Contesté con todo el entusiasmo que fui capaz de reunir, teniendo en cuenta que hacía 10 segundos estaba profundamente dormida. Se ofreció a echarle un vistazo a mi currículum. Fue muy amable por su parte. No sé si entonces mencioné que pronto podía haber una vacante en mi equipo. Acaba de suceder. Después de repasar tu currículum, creo que encajarías en el puesto. Voy a pedirle a nuestro jefe de selección de personal que concierte una entrevista contigo. Si es que todavía sigues buscando trabajo. Sí. Asentí con el desmesurado entusiasmo de una desempleada. Estoy muy interesada en hacer una entrevista para ese puesto. Mientras hablaba, cayó sobre mí la cruda realidad. Otras 21 horas de viaje a Nueva York. Otros 3 días sin propinas en el restaurante. Otro billete de tren y otro traje para la entrevista que no me podía permitir. Más deudas, más ingresos perdidos. Otro inevitable rechazo. ¿Para qué tomarse tantas molestias si al final todo iba a acabar en un dolor de cabeza? Fantástico. Pediré a nuestro equipo de selección de personal que te busque un billete de avión para hacer las entrevistas el viernes. ¿Te va bien? Guardé silencio para digerir las palabras de Vincent. Acababa de decir que me iba a reservar un vuelo. No tendría que ir en un tren de la Amtrak, pagándome yo el billete. Me sentí animada cuando habló de entrevistas, en plural. Sonaba que era una candidata firme, a que de verdad tenía una oportunidad. Por
Por mí perfecto, respondí tratando de mantener la calma. Gracias por llamarme, Vincent. Agradezco de verdad la oportunidad. Estaba eufórica. Antes de la llamada tenía ante mí lo que parecía una vida infernal como camarera de un restaurante de franquicia, con un jefe que se apropiaba de las propinas y echaba a los empleados las culpas de sus propios errores. Por no mencionar el tener que compartir piso con Stacy, una malcriada de 22 años, cuyo holgazán novio Gary se quedaba a dormir casi cada noche, que dejaba siempre los platos sucios en el fregadero para atraer a las cucarachas, y colgaba los sujetadores y las bragas en la mampara de la ducha para que se secasen, de modo que yo no tenía otro remedio que ducharme con su ropa interior colgando ante mis narices. La llamada de Vincent suponía en principio una oportunidad de encauzar mi carrera, conseguir estabilidad económica y empezar una nueva vida en Nueva York. Tal vez incluso pudiese conseguir un piso para mí sola. Casi levitaba con solo pensar en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Chillando de entusiasmo, salté de la cama con mi pijama de rayas de colores como una niña hiperactiva, dispuesta a pegar botes en una cama elástica. De pronto la vida era maravillosa. En cuanto se me pasó la euforia inicial, la realidad tomó las riendas de la situación. Sabía por amarga experiencia cómo iban a desarrollarse las cosas con toda probabilidad. Me sentiría bien durante la entrevista y volvería a Chicago, con la esperanza de estar a punto de conseguir un nuevo trabajo. Al final me rechazarían con otra amable carta estándar del director de recursos humanos. Había pasado por eso con Richie, y la experiencia me había dejado hecha polvo. Una chica del Departamento de Recursos Humanos me telefoneó 2 días después para comunicarme que no había pasado a la última ronda de entrevistas. El director del departamento ha optado por otro candidato más acorde con los requerimientos del puesto. ¿En qué puntos en concreto no era acorde? Porque, que yo sepa, cumplía con todos los requisitos que se pedían para el trabajo. Traté de mantener un tono no agresivo, pero noté que a la chica le irritaba mi insistencia. Richie, el señor Worthington, ha considerado que te faltaba seriedad. Apuntó con tono incisivo, como si lo que decía tuviese algún sentido. La seriedad es muy importante en nuestra empresa. Hubiera querido responderle que si la seriedad era tan importante allí, deberían enseñar a los directores de recursos humanos a no llenarse la boca de frutos secos durante las entrevistas laborales. Tuve que contenerme para no concluir la conversación diciéndole a la chica por dónde se podía meter Richie y su seriedad. Al parecer la seriedad era un atributo masculino, una característica de los hombres trajeados. Hombres como Richie, pese a sus pésimos modales comiendo. Algún tiempo después me enteré de que Richie había contratado para el puesto a un compañero de la facultad. Como sospechaba, yo no era más que el relleno para cubrir la cuota. O una de muchos. Tenía que hacer el paripé de entrevistar a más candidatos para camuflar el hecho de que iba a contratar a un amiguete para el puesto. Enchufismo de vieja escuela. Así se cubren la mitad de los trabajos de la ciudad. La experiencia con Richie me había dejado un mal sabor de boca. No estaba segura de ser capaz de volver a pasar por eso con Vincent. Pasarme la noche en vela contándome el cuento de la lechera. Eso es lo que había hecho antes de la anterior entrevista. Incluso había echado un ojo a una lista de pisos en alquiler para decidir dónde quería vivir. Todo un exceso de confianza. Pasarían unos días después de regresar a casa tras la nueva entrevista. Me inventaría excusas sobre por qué no había recibido noticias de la empresa. Me diría que el responsable de recursos humanos estaba enfermo o que Vincent estaba de viaje de negocios. Pero llegaría un momento en que ya no habría otra explicación razonable posible que la obvia del porqué del prolongado silencio. No me habían dado el trabajo. Recibiría un correo estándar del director de recursos humanos. Quedamos muy gratamente impresionados por su talento y currículum.
Sin embargo, teníamos una larga lista de candidatos y nos hemos decantado por otro que se adecúa mejor a los requisitos que buscamos para este puesto. Significara lo que significase eso. O tal vez diría que por lo pronto el puesto no iba a ser cubierto, que se había optado por realizar una promoción interna, o que se había cambiado el planeamiento y ahora buscaban otro perfil, o cualquier otra de los cientos de excusas que había tenido que oír hasta el hartazgo. Decidí que debía confiar, en que tenía una oportunidad. Si no, más valía acurrucarse en la cama y dejarse morir. Tal como Vincent me había prometido, la empresa me pagó el vuelo a Nueva York. Aterricé la tarde del día anterior a las entrevistas. La empresa también me pagaba el alojamiento en un hotel de 5 estrellas a 2 pasos de sus oficinas. Era la primera vez en mi vida que me alojaba en un hotel de más de 3 estrellas. Lo más cerca que había estado de ese nivel de lujo fue cuando a los 19 años trabajé durante un verano en el servicio de habitaciones de un resort en el lago superior. Era la chica con uniforme del hotel que llevaba las bandejas del desayuno y los periódicos a las habitaciones y ganaba lo que le daban de propina. Por eso fui generosa con el botones que me acompañó a la habitación en el hotel de Nueva York. Aunque no me sobrara el dinero, sabía lo que era acabar una jornada de trabajo, sin apenas dinero para tomar el autobús de regreso a casa y comprar algo de cena. Crecí en una familia en la que cada mes, cada semana, suponía un reto económico. Mi padre arrastraba problemas de salud. Se cansaba enseguida y a menudo se ponía enfermo. Había cursado estudios de ingeniero mecánico, pero no había tenido un empleo estable desde la primera juventud. Mi madre, que trabajaba de maestra antes de que yo naciera, tuvo que volver a buscar trabajo para mantenernos a los dos. Mi infancia estuvo marcada por los ajustes de cinturón, el ahorro y la desesperada búsqueda de becas con las que afrontar mi escolarización, mientras poníamos todo nuestro empeño en ocultar nuestra precaria situación a nuestros conocidos. Todo el dinero que conseguían ahorrar se destinaba a pagar mi educación. Casi nunca íbamos de vacaciones, y desde luego, cuando lo hacíamos, no podíamos permitirnos alojarnos en hoteles de 5 estrellas. Ahora disfrutaba de mi primer viaje de lujo. Me dieron una habitación espaciosa con una cama tan grande que cabían 5 personas, que la camarera de piso me había abierto. También me había dejado unas chocolatinas encima de la almohada y una cestita de snacks junto a la ventana, acompañada de una nota que explicaba que era un detalle de la empresa. También indicaba que Stanhope e hijos pagaría hasta $200 de gastos en comida y bebida durante mi estancia de una noche. Me estiré en la cama y disfruté del lujo. Eché una ojeada a la carta de almohadas, seleccioné una para la noche, y a continuación me puse a juguetear como una niña con el sistema de música y entretenimiento. En el lavabo encontré un neceser con productos caros de una marca francesa, incluida una crema exfoliante. Los probé todos antes de sumergirme en la bañera llena de agua con sales con aroma de citronela, mientras miraba la tele del baño para calmar los nervios. No pude resistir la tentación de pedir la cena al servicio de habitaciones. Filete, ensalada y patatas fritas, que me trajeron en un carrito cubierto con un mantel blanco y cubertería de plata. Cené sentada en la cama con las piernas cruzadas mientras ensayaba las respuestas de la entrevista. Por la mañana tomé un desayuno continental en la habitación, ataviada con un albornoz blanco, y contemplando por la ventana los atascos de primera hora de la mañana en Manhattan. Las desordenadas hileras de coches bloqueados en la calle de abajo parecían un cuadro abstracto. La sensación era de caos. Los colores resaltaban sobre el gris del asfalto. Los vehículos avanzaban con tal lentitud que el movimiento parecía una ilusión. Me tomé un segundo café antes de ponerme el traje que ya había utilizado para la entrevista con Richie. Lo combiné con una camisa de seda lila nueva y un collar de oro con filigramas. Caminé las 2 manzanas que me separaban de las oficinas de Stanhope e hijos. Por el camino me crucé con hordas de brokers de Wall Street que iban a trabajar con sus trajes de $2,000.
La rubia platino de la recepción se había mostrado desdeñosa cuando acudí a la entrevista con Richie. Esta vez, en cambio, no pudo ser más atenta conmigo. Vincent me ha dicho que te esperaba, comentó de forma efusiva mientras me acompañaba a la sala de la entrevista. Cualquier cosa que necesites, dímelo. ¿Ok? Lo que sea. Me sonrió al cerrar la puerta y me dejó a solas a la espera de la primera reunión. La sala era más grande que la de la desastrosa entrevista con Richie. Disponía de una larga mesa blanca en la que podían sentarse 8 personas. El tablero no era transparente, como el que había permitido a Richie mirarme descaradamente las piernas, y el aire acondicionado estaba a una temperatura cómoda. Me hicieron una ronda de 5 entrevistas en un solo día, todas en esa sala. Solo salí para ir al baño y media hora para comer a mediodía. Aquello era una prueba más de que la entrevista de Richie fue una mera pantomima. Si me hubiera considerado una candidata real, hubiese organizado más entrevistas ese mismo día. Jamás se planteó que yo pudiera pasar la primera criba. La empresa exigía pasar un mínimo de 4 entrevistas antes de hacer cualquier oferta. Era una norma inamovible. En algunos casos, el número de entrevistas podía ascender hasta 6, o incluso 7 para los puestos más elevados. Pero jamás se contrataba a nadie sin pasar al menos por 4. Eso se aplicaba a todo el mundo, desde los altos ejecutivos hasta los encargados de gestionar el correo. La primera entrevista del día fue con Donna, una ejecutiva de recursos humanos con un máster en psicología organizativa. Donna lucía melena negra ondulada hasta los hombros y una amplia y franca sonrisa. Empezó con una serie de preguntas preliminares, preguntándome por qué aspiraba al puesto y qué creía que podía aportar a la empresa. Yo tenía las respuestas a estas preguntas muy trabajadas. Contesté con seguridad y voz clara. Ella tomó bastantes notas y por suerte no me pilló desprevenida con ninguna pregunta rebuscada. La siguiente entrevista fue con Deepak. Llevaba gafas de montura metálica y tenía una cara de rasgos amables que casaba bien con su complexión delgada y frágil. Me dijo que era originario de Bangalore y me explicó que la entrevista se centraría en poner a prueba mi capacidad de gestión. Me planteó varios escenarios financieros que por lo visto pretendía que resolviera mentalmente, porque no me ofreció ningún papel. Yo estaba tan nerviosa que al principio no fui capaz de memorizar las cifras que me daba. Hice una pausa y bebí un poco de agua para calmarme. A partir de ahí respondí a todas sus preguntas sin cometer ningún error. Supe que lo había hecho bien por la expresión complacida en su rostro. Después de Deepak llegó el turno de Lance. Parecía un ejecutivo publicitario. Tenía un rostro cincelado como el de un muñeco Ken bajo el que camuflaba una desaforada inteligencia. Me bombardeó a preguntas para comprobar cómo manejaba determinadas situaciones. Tras contestar a la primera tanda de un modo que pareció dejarlo satisfecho, pasó a otro bloque de preguntas todavía más duras. No hay respuestas correctas, me advirtió. Solo quiero saber lo que piensas. Asentí para dejar claro que lo había entendido. ¿Cómo encontrarías un buen restaurante chino en el centro de Manhattan si no tuvieras acceso a Internet? No era el tipo de pregunta para la que una se prepara la respuesta en una entrevista para trabajar en un banco de inversiones. Me daría una vuelta por Chinatown y elegiría el más concurrido, contesté. Él anotó algo, manteniendo una expresión inescrutable. Siguieron más preguntas en esa línea. Me pidió que calculase cuántas pelotas de tenis cabrían en un coche de 8 plazas, y me preguntó cómo me las arreglaría para encontrar una aguja en un pajar. Respondí que utilizaría un imán. La cuarta entrevista fue con Mitch. Era un abogado de rostro afilado que formaba parte del Departamento de Riesgos y Regulación, y se dedicó a pincharme hasta que me sentí como un alfiletero. Si descubrieses a un colega robando $1, ¿lo denunciarías? Me preguntó. Responde. Me asusó cuando vio que yo dudaba. Sara,
¿Para ti qué es más importante? ¿La ética o llevarte bien con tus compañeros de trabajo? La pregunta me dejó sin palabras, porque cualquier respuesta parecería errónea. La ética, contesté. Pero no denunciaría a nadie por un simple dólar. ¿Qué cantidad tendría que robar para que decidieses dar parte? Contraatacó. Evité su mirada expectante. No tenía una respuesta clara. Él optó por desviar la entrevista hacia una nueva dirección. Cuéntame alguna ocasión en la que arruinaras la ocasión de manera estratosférica. La cosa siguió hasta que me resbaló una gota de sudor por la espalda mientras respondía sus preguntas como un bateador enfrentado a un lanzador muy rápido. Sin embargo, en ningún momento me mostré incómoda. Logré mantener la frialdad. No lo has hecho tan mal, dijo al final de la entrevista. Había estado intimidante, pero sus agresivas preguntas habían sido un tranquilo paseo en comparación con el avasallador estruendo de la masticación de Richie para quitarme de en medio. La entrevista con Vincent fue la última del día. Antes de empezar, la recepcionista que me había acompañado al llegar me trajo un café y una magdalena. Me lo zampé todo y agradecí el chute de azúcar y cafeína. Empezaba a estar agotada y estaba un poco afónica después de pasarme horas hablando sin parar. Vincent apareció por la puerta al poco rato. Encantado de saludarte de nuevo, Sara, dijo. Era más alto de lo que recordaba, y más guapo. Cuando nos conocimos en el ascensor no me había podido fijar mucho en él. Ahora vi que tenía unos pómulos prominentes y el cabello tan corto que parecía rapado. Los ojos sí los recordaba bien de nuestro primer encuentro. A la luz del atardecer que entraba por la ventana de la sala eran como esquirlas de cristal azul claro. Se sentó con las manos entrelazadas ante él y me hizo varias preguntas preliminares para romper el hielo. Apenas dejó de mirarme ni un segundo mientras yo respondía. Me pareció al mismo tiempo desconcertante y extrañamente magnético que mostrase tanto interés por mí. Cuando terminé de hablar se quedó un momento pensativo y se acercó la libreta que había dejado sobre la mesa. Disculpa un segundo, me pidió sin levantar la vista mientras se ponía las gafas de leer, y anotaba algo con una letra muy peculiar. Era el único que tomaba notas a mano. Los demás habían utilizado ordenadores portátiles. Adelante, respondí. Al cabo de un rato dejó el bolígrafo en la mesa. Estoy un poco confundido, empezó. ¿Confundido sobre qué? Estudiaste el preparatorio de medicina. Cursaste, entre otras asignaturas, química, biología y matemáticas. Seguro que hubieras podido entrar sin problemas en una facultad de medicina. Sin embargo, optaste por un máster de administración de empresas. Y ahora mismo estás pasando una entrevista para un trabajo financiero en una empresa de inversiones. Hizo una pausa esperando mi respuesta, pese a que no había formulado ninguna pregunta. ¿Quieres saber qué me empujó a dejar de lado las ciencias y optar por las finanzas? Nadie me había planteado esa pregunta en las entrevistas precedentes. Lo habría pasado mal. Era una cuestión para la que no estaba preparada. Ni siquiera sabía darme a mí mismo una respuesta clara. Todo apuntaba a que debería haberme matriculado en la Facultad de Medicina en lugar de una escuela de negocios. Cumplía los requisitos y tenía la media necesaria. De hecho, llegué a recibir ofertas de 2 prestigiosas universidades. Las rechacé ambas. ¿Por qué este cambio de orientación en tu carrera?, preguntó. Me sostuvo la mirada. Sus ojos me hicieron pensar en un océano azul un día soleado. Era obvio que quería una respuesta consistente, no una banalidad como que siempre había soñado con trabajar en Wall Street, o que me veía a mí misma como una versión femenina de Gordon Gekko. Quería oír la verdad, pero hasta ahora no había sido capaz ni de explicármela a mí misma. Mi padre tuvo un derrame cerebral cuando yo estaba en el último curso del instituto.
expliqué. Mi padre sufre problemas de salud desde que tengo memoria. Soy hija única. Me temblaba la voz por el esfuerzo de contener las emociones. No pasa ni un día sin que me pregunte si voy a recibir una llamada informándome de que él ha muerto, o de que alguno de mis padres está enfermo y necesita un tratamiento que su seguro sanitario no va a cubrir. Contuve las lágrimas que se me estaban formando en las comisuras de los ojos. Percibí que Vincent se había dado cuenta. Me aclaré la garganta. Es una forma de explicar que quería cursar una carrera que me permitiese ganar dinero desde el minuto 1, porque necesito poder ayudarlos con los gastos médicos. En lugar de esperar 3 y 5 años después de licenciarse, que es lo que tarda un médico en empezar a ganar dinero, comentó él. Y además en una escuela de negocios se invierte la mitad del tiempo que en la carrera de medicina. Conseguí una beca parcial para mujeres financieras que cubría la mitad del coste del MBA. Además es mucho más barato que una carrera de medicina. Me pareció que era la mejor decisión. Dudé unos instantes. Y además, he pasado mucho tiempo en los hospitales con mis padres. Detesto los hospitales. Pero no previste que habría una crisis económica justo después de graduarte. Pensaste que conseguirías un trabajo de inmediato, concluyó él. No tenías ni idea de que el MBA estaría muy devaluado al acabar los estudios. Me violentó lo mucho que parecía saber sobre mí. Hice una lectura equivocada de la bola de cristal. Imaginé que a estas alturas ya estaría ganando un buen sueldo. O dicho de otro modo, que habría resultado ser la decisión más estúpida que había tomado en mi vida. Vincent no dijo nada. Se limitó a anotar algo en su libreta. Pasaron varios minutos hasta que volvió a mirarme. Me tiré de los pelos por ser tan franca. Podría haberle contado que me desmayé la primera vez que vi sangre o alguna otra cosa por el estilo. No te preocupes, me tranquilizó. He escuchado peores razones para querer trabajar aquí.